Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café Multiverso, un espacio en el que se unen aromas, olores, conversaciones, historias, ciencia y muchas cosas más. Hoy tenemos un invitado muy especial, pues tenemos a alguien a quien yo conozco desde hace mucho tiempo, un amigo. Bueno, yo lo conozco con una frondosa cabellera, es lo único que ha cambiado. Pero además que hizo cambios en la política económica de nuestro país, ¿no? Además también tenemos aquí como copresentador a Alfonso, pues experto en administración, en economía, en todas esas áreas que no nos gustan mucho, pues son las matemáticas, ¿no? Y que además es fundador de este podcast también y de la fundación, pues, Gender Equality. Vamos a comenzar ahora, pues, a hablar de macroeconomía, de historias y de anécdotas. Alfonso, por favor. ¿Cómo están? Qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo en este rico café multiverso. El día de hoy tengo el agrado realmente de estar junto a un gran amigo mío, Julio. Qué gusto tenerte aquí, realmente bienvenido a este café para poder conversar un poco de la vida, de todo lo que es el Ecuador, el país, su futuro en general. Así que cuéntanos un poquito, ¿quién es Julio Prado? No, gracias por la invitación, Pati, Alfonso, qué gusto estar acá. Efectivamente nos conocemos hace muchísimo tiempo en realidad. Y bueno, les cuento un poquito la trayectoria y qué es lo que me ha llevado hasta este punto. Yo desde que nos conocimos, digamos, en la universidad, en la Facultad de Economía, en la Universidad Católica, siempre me interesó y me faltó del lado de la economía, me faltó siempre ese lado empresarial, ese lado de los negocios y demás, que en economía no se veía tanto, ¿no? Más bien veíamos los números, el desarrollo económico, la macroeconomía, micro, etcétera. Y ahí decidí ir a estudiar al mismo tiempo, ¿te acuerdas? Sí. En la Universidad de las Américas, ¿no? Sí, entonces estudiaba prácticamente todo el día. Y ahí justamente en ese momento ya me comencé a vincular con la academia, en ese momento con el IDE Business School, donde sigo trabajando ahora. Yo voy prácticamente 20 años trabajando en el IDE, desde que me llamaron solo para crear la revista de investigación, la revista Perspectiva, que todavía existe, y después ya comencé a dar clases, vincularme, etcétera y demás. Primero dando clases más típicas, más tradicionales de macro, micro, siempre a nivel de posgrado. Y después encontré mi verdadera pasión, que es el tema del desarrollo económico, la competitividad industrial, por qué los países, las naciones se desarrollan bien, otras no, cómo hacer competitividad a nivel de ciudades, de países, de industrias. Y eso me llevó, digamos, a estudiar un PhD en Inglaterra, finalmente a ser ministro de Desarrollo Económico, ¿no es cierto?, que es lo que fui, de producción, de competitividad, etcétera, y ahora de vuelta a la academia. Qué bien, oye, pero una pregunta, ¿por qué de lo privado, ¿no es cierto?, de tan exitoso que estabas, te metiste a lo público, a lo político? ¿Por qué? Este salto. A ver, cuando uno, mira, cuando me llamó el presidente Lasso, digamos, apenas él ganó el día lunes, recibí la llamada de él y estaba entre los primeros a los cuales él llamaba, y fue una mañana muy tempranito. Y me senté con mi esposa en el desayuno, se fueron los hijos al colegio y nos sentamos los dos, así le dije, me acaba de llamar en ese momento ya el presidente que tenía que posicionarse y demás, pero ahí ha ganado. Hicimos una lista, pues siempre hacemos una lista, digamos, de los pros y contras de las decisiones que tomamos. Y en la lista de los pros, digamos, ¿no es cierto?, había muy poco, había muy poco. Y lo único que estaba en esa lista en realidad era el tema de ayudar, de servir al país, de hacer algo. Literalmente decía ayudar al país con mi conocimiento. Y en la lista de los contrarios estaba el tema del tiempo, el tema de la plata, el tema de la reputación, el tema de la Contraloría, el tema de todos los posibles problemas que pueden darse. Y claro, la conversación súper honesta con mi esposa, me dijo, mira, lo que tú decidas, lo que tú quieras, yo te acompaño, te apoyo, ten cuidado, si tengo miedo, no sé qué, demás, tu trayectoria, bueno. Y esa fue la decisión, en realidad empujada más por tratar de servir, por apoyar. Yo me he preparado prácticamente toda mi vida para poder trabajar en los temas de competitividad, de desarrollo, de clúster, de políticas industriales. Y me parecía que además la visión del gobierno del presidente Lasso en ese momento coincidía muchísimo con la visión de lo que yo quería hacer. Y me dio muchísima cancha y él me dijo, mira, tú tienes libertad para hacer la política pública dentro de ciertos parámetros, pero es tuya, avanza, yo te voy a apoyar más bien. Entonces,
Eso fue lo que me impulsó y estuve 2 años y un poquito más, 2 años y 4 meses prácticamente como ministro de Producción y Comercio Exterior. Y resulta que soy el segundo ministro que más ha durado en los últimos 15 años, de 2 años. ¿No? Y la verdad es que sí, es un sacrificio muy fuerte. Claro. Sí es gratificante, pero en este momento, si me preguntan si regresaría, seguramente diría que no. Y seguramente la Sole tampoco te dejaría. No, es verdad. Estoy seguro Sí, también. yo estoy segura. No, el sacrificio familiar es fuerte porque, claro, uno, lo hemos conversado muchas veces con Sole, con mi esposa, uno está metido en el día a día y pasas y viajas y estás y la adrenalina te mantiene ahí al día y tal cantidad de crisis, etcétera y demás, pero la familia realmente sufre mucho, ¿no? Hay un dato que me calculó Sole de cuántas, en el año 2022, que fue mi año completo, digamos, ¿no? De ministro, cuántas noches no estuve en la casa y ella contabilizó las noches que no dormí en la casa, ¿no? Y llegó a ser casi 170, me parece que era. Entonces, más de la mitad. es más de la mitad del año que no dormí en la casa, ¿no es cierto? Súmale eso los días adicionales y demás. Y no pasaba nunca en la casa, viajaba mucho y la gente dice, pero viajas, conoces el mundo. No, que va, uno viaja mal, llegas tarde, te atrasan los vuelos y llegas de madrugada y tienes que ir a trabajar, ¿no? Entonces, realmente cuando uno lo toma así, con la mística que requiere, con la profesionalidad que requiere el servicio público, digamos, las cosas avanzan, pero sí hay un sacrificio importante que no se ve, ¿no? La familia, el tiempo, incluso la plata que uno hace en el sector privado no es la misma que hace en el sector público. Si haces bien las cosas, digamos, Claro, ¿no? claro. Y mira, para decirte un tema, para que todos quienes nos escuchan lo sepan también, los jóvenes, no hay forma en la que una persona honorable que vaya al sector público salga con más plata y más activos de los que entró. Si no, hay corrupción. Pero persona honorable, lo has Honorable. dicho. Sí, claro. De los otros, evidentemente, puede haber muchos. Claro. Lo que dices tú, Julio, es súper importante realmente entender, porque mucha gente se hace en la cabeza la idea de que ser un ministro es algo que ya, con esto resuelve tu vida, y no es así. Uno debe tomar el trabajo público más bien como un tema de servicio para el país, como tú lo tomaste, porque realmente fue una decisión de vida y decir, ok, en este momento es el momento que yo veo propicio porque está un gobierno que yo creo que me va a dejar hacer las cosas y demás, y puedo trabajar realmente. ¿Tú qué crees que le faltó a ese gobierno de Guillermo Lasso para realmente lograr todo lo que tú quisiste o realmente sí lograste hacer todo lo que querías? A ver, separémoslo en lo que era mi cartera de Estado, exactamente. Producción, Comercio Exterior y en general el gobierno. Porque lo evidente es que al gobierno del presidente Lasso le faltó tiempo, digamos, ¿no? Claro. Hubo una muerte cruzada, fueron cerca de 2 años y un poquito más, ¿no es cierto? Casi 3. Pero faltó más de un año entero, ¿no? Que es el que acaba de completar el presidente Noboa. Entonces, cuando tú haces planes para 4 años y haces políticas económicas para 4, y en el medio además tienes una pandemia que evidentemente hay que resolverla, etcétera y demás, y todos los conflictos típicos del Ecuador, que es muy complicado, si no logras completar esos 4 años, las cosas quedan a medio camino. En mi caso, yo siempre le dije al presidente cuando acepté que iba a estar 2 años, ¿no? Y yo me hacía ese cálculo porque decía, en los 2 primeros años de un gobierno, de un gobierno de 4 años, tú puedes avanzar rápido, tienes una voluntad política y una capacidad política, ¿no es cierto?, de hacer las cosas más rápidas, y ya los otros 2 estás pensando o en la retirada o en la campaña de la reelección, etcétera y demás. Entonces yo nunca quería meterme en el tema político en sí mismo, o partidista, electoral en sí mismo, sino mantenerme en mis temas técnicos. Y por eso es que tomé con mi equipo, que además es un fabuloso equipo que me acompañó, de gente que también se fue a fugar, ¿no es cierto?, a nivel de despacho, de asesores, de viceministros, de sus secretarios, que se fugó por lo que yo les ofrecía, por lo que ofrecía evidentemente el gobierno en ese momento, de una visión de lo que queríamos construir. Mi visión siempre fue, tenemos que hacer las cosas rápidos, eficientes, porque después del segundo año no sabemos qué puede pasar. Y yo no sabía que iba a haber una muerte cruzada, evidentemente, pero eso es lo que permitió avanzar muy rápido con un montón de cosas. ¿Qué faltó? Faltan siempre un montón de temas. Yo creo que sobre todo consolidar una política industrial más fuerte, ¿no? Entonces hizo una política comercial bien interesante, el tema de China, que justo estamos cumpliendo, digamos, 2 años de negociado y 2 años y un año de entrada en vigencia, ¿no? Entonces ese fue un gran tema, el acuerdo con Corea del Sur, que solo falta que se firme, el acuerdo con Costa Rica, el acuerdo que se cayó con México, pero que lo negociamos hasta el último segundo. Entonces esa política comercial ya se convirtió en una política de Estado, ¿no? La otra, la política de clústeres de competitividad, que era uno de los temas para mí muy importantes que dejemos sentado, también está funcionando, pero faltó tiempo para que se logre institucionalizar, agarrar de mejor forma y demás. Y el otro tema que siempre nos quedó es que, ¿qué hubiera pasado si es que el canibalismo político hubiese permitido que el gobierno haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y esa siempre será la duda. ¿Qué hubiera pasado si lográbamos, digamos, cumplir los 4 años? Quizás lográbamos algunas cosas más. Pero bueno, ha sido el país, ¿no? Ha sido el país realmente. ¿Eres neoliberal?
Yo no me considero neoliberal, soy un economista bastante pragmático desde ese punto de vista, soy un economista que sí cree en los parámetros de una economía liberal. Si vas con el libro de texto, digamos, de la economía austríaca, ultraliberal o neoliberal, etcétera, eso se tropieza con la vida real, la vida política, etcétera, demás del país. Entonces, yo nunca me he considerado, digamos, una economía o austríaco o ultraliberal o neoliberal, no, pero sí utilizo y conozco muy bien qué es lo que funciona y lo que no funciona. ¿Qué es lo que no funciona para una economía? Encerrarte. Lo que no funciona para una economía es hacer que el Estado dicte todo. No funciona para una economía en el largo plazo los subsidios, el encerrarse, el tratar de controlar todo del Estado no funciona. ¿Qué sí funciona para una economía? Tener un buen equilibrio, un buen balance entre lo público y lo privado, no olvidarse que la economía o el gobierno no es una empresa, ¿no es cierto? Y no se puede manejar como una empresa, y que requieres hacer políticas de inclusión, de educación, de inversión social, de inversión pública, que son las que creo que nos están faltando, digamos, en estos últimos, llamémoslo así, en los últimos 3 gobiernos, ¿no? Y un gran problema que tenemos ahora es que después de el correísmo, digamos, ¿no es cierto?, en el cual hubo una especie de bonanza, en la cual todo el mundo ganó, los empresarios ganaron, la gente se sintió más tranquila porque había muchísimo dinero y fluía dinero de China, de la deuda y también del petróleo, etcétera. Estamos tratando de ir hacia un nuevo modelo de desarrollo, un modelo más basado en la inversión privada, en la inversión extranjera, en emprendimiento, etcétera y demás. Pero ese modelo no logra consolidarse todavía. Y ese es uno de los grandes problemas de no darle el tiempo al tiempo que se requiere y hacer las cosas bien a tiempo, ¿no? Claro, de acuerdo. No, sí, Julio, justo hablas de empresas, ¿no es cierto? Entonces, volvamos un poco al pasado, ¿te parece? Ajá, sí, claro. A las aulas universitarias. Exactamente, justo en ese momento. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, Julio, justo con todos los amigos más, decidieron emprender en ese momento. ¿Qué será? Año 97, 98, tal vez puede decir por ahí. 98, claro. Antes de la crisis de la crisis económica. Sí. Cuéntame un poquito, ¿cuál fue esa primera idea que tuvieron de negocio y cómo se lanzaron? ¿Por qué lo hicieron? A ver, cuéntanos, que es interesante, ¿ah? No, qué chévere volver a eso, Alfonso, porque ahí era ahí donde nos conocimos, contigo y demás tema. Y con dos amigos, José Manuel y Pedro, amigos de la carrera de economía, estábamos en un punto en el que decíamos, sería bueno arriesgar algo, ponernos un negocio, ¿no es cierto? Comenzar a probar algún tema. Que en economía uno piensa que los economistas somos súper lanzados y emprendedores y demás, y no lo somos, digamos, más bien somos bastante adversos, prudentes, muy prudentes, muy cautos, etcétera. Y no nos enseñan, al menos en la facultad en ese momento no nos enseñaban emprendimiento, digamos, como te enseñan ahora, pero decidimos probar. Y entonces surgió ahí la idea con José Manuel, que él tenía algo de experiencia, ¿no es cierto?, con ciertos temas de mantenimiento de casas y demás y todo eso, algo había trabajado sobre ese lado. Y nos dice, oye, aquí hay una oportunidad para comenzar a hacer mantenimiento formal y profesional de casas, de edificios. Entonces la señora que requiere, el señor que requiere que le hagan una lavada de alfombras, que le cambien un foco, que le arreglen la ducha, que le arreglen el calefón, tiene que recurrir al maestro, que es poco formal, incluso con problemas de pequeños robos, etcétera y demás. Entonces pongamos una empresa más profesional sobre esto. Y en ese momento, en el año 97, 98, no había nada de eso en el país, ¿no? Entonces era una idea muy buena y no teníamos ninguna idea de todo esto y nos lanzamos, ¿no? Nos lanzamos los 3 amigos y entonces hicimos un sorteo en la mesa para ver quién era el presidente, el vicepresidente, el gerente general. Yo quedé de presidente por sorteo, Pedro quedó de vicepresidente y José Manuel quedó de gerente general. Lo cual resultó muy bueno porque José Manuel es muy bueno en las cuentas, ¿no? Como sabemos, maneja las cuentas muy bien, etcétera y demás. Y la verdad es que lo utilizamos, digamos, más como un tema muy profesional de negocios y demás, pero como una forma de aprender. Nos sirvió mucho. ¿Y cómo quebramos? Quebramos en la crisis del 99, ¿no? Como muchos otros emprendedores y grandes bancos incluso quebraron y demás. Yo recuerdo que en ese momento uno de los mayores problemas que tuvimos es que en el año 99, antes de la dolarización, lo que sucedió es que hubo una paralización de taxis en Quito. Sí, recuerdo. ¿Recuerdan, no? Claro, ¿qué? Amarillo. Amarillo todo Quito, no había cómo movilizarse y nosotros íbamos a atender a los clientes en bicicleta, ¿no? Entonces, claro, les fidelizamos y demás. Pero después ya llegó la crisis al final del 99 y ahí sí, claro, ya con el dinero congelado, etcétera, demás, ya era muy complicado y cada uno decidió tomar su camino. Pero la verdad es que lo recordamos con muchísimo cariño. El otro día encontré incluso las primeras tarjetas de la empresa, se llamaba Menwork, claro. y ahí también hay una historia cortita, les cuento. Estábamos en una noche en la casa de José Manuel, ¿no es cierto?, tomando algunas cervezas, lo que sea, y pensando en el nombre, qué hacemos y demás, y estábamos escuchando un disco
de una banda australiana que se llama Men at Work. Ya. Y de ahí salió la idea de Menwork, digamos, ¿no? Así, nosotros hicimos mismo el logo en Paint de esta noche y demás. Entonces todo era muy artesanal, En pero Paint, funcionó muy bien claro. para el aprendizaje. Y yo valoro mucho haberlo hecho en ese momento. No he vuelto a ser emprendedor a ese nivel, digamos, ¿no es cierto? Pero me sirvió muchísimo en mi carrera profesional de conocimiento y respetar sobre todo el lado de lo que es un emprendedor. Y sobre todo, ¿qué aprendí de eso? Me obsesioné con las crisis, ¿no? Una obsesión mía de académica y profesional y demás, y que me llevó incluso a escribir mi libro después sobre las crisis, es cómo superar los shocks económicos, los shocks empresariales, y cómo pasar de shock a la acción, que es el nombre de mi libro, ¿no? Exactamente. Sí. Ah, qué chévere, que voy a ver ese libro, no lo he visto todavía, no lo he leído. Este te va a dar yo tengo libre. Ya que no me la ha dado. Bueno, sabes que realmente como le nombraste a José Manuel, recuerdo de esas anécdotas que alguna vez que hicieron una fiesta pues en mi casa, que era también una sede, la sede de las fiestas. Sabes que recuerdo cómo daba las cuentas el José Manuel, pues, de cuánto había gastado, que se había gastado, muy ordenado y todo, ya que sí, muy interesante, eran un grupo muy interesante ustedes también de amigos. Bueno, volviendo Todos al... seguimos siendo amigos. Y son. Sí. Tenemos más de 25 años siendo amigos, realmente, entonces interesantísimo y nos seguimos llevando de la misma manera. Si tuvimos, no vemos mucho tiempo tal vez, pero nos juntamos y otra vez todo está ahí. Y tenemos nuestro grupo de póker, ¿no? Que además De póker, tenemos siempre una vez al mes que jugar póker, digamos, y eso es un tema que lo repetimos siempre. Y Tratamos de realmente, hacerlo. sí, y se ha vuelto terapéutico también, ¿no? Porque recuerden, en este punto de la vida, juntarnos entre amigos y conversar, pues a veces más que jugar también un tema de escucharnos un poquito más allá. En lugar de ir al psicólogo, por supuesto. Pues eso, qué Más lindo, barato. qué lindo. Sí. Bueno, y en esto, Julio, y ahora sí, pues cuéntanos alguna anécdota con tu jefe, ¿no? Con el presidente Lasso. ¿Qué algo particular, algo curioso de él, algo que haya tenido que ver contigo directamente, algo que nos haga, pues... O que te marcó realmente. Claro. Sí, a ver, mira, hay varios puntos que me marcaron a mí, digamos, y que recordando esto que decíamos sobre los shocks, sobre las crisis y demás, que me marcaron. Pero primero les voy a contar una anécdota que estaba recordando ayer, digamos, ayer estuve en una mesa con la embajada china, recordando justamente el aniversario de la negociación y la firma del TLC con China, y alguien me decía, bueno, ¿y cómo fue la negociación, etcétera, y demás? Y hay una anécdota que ahora la podemos contar en público, digamos, y en realidad la primera vez que la voy a contar en público. La primicia. La primicia. Exclusiva en Café Multiverso. Cuando viajamos a China, viajamos en una delegación de alrededor de unas 8 o 10 personas en total, digamos, ¿no? Súper restringido. Inicio del 2022, esto era enero del 2022, cuando todavía en China estaban con COVID brutal, ¿no? Todo cerrado. Entonces, la delegación tuvo que ir a Madrid, y en Madrid nos mandaron un avión, ¿no es cierto?, en el cual todo estaba controlado, con los trajes de esos de astronautas, no podíamos, en el hotel, en Madrid no podíamos salir, porque la delegación, digamos, las normas de China hacían que tengamos que estar aislados desde antes de viajar. Nos mandaron el avión, viajamos allá, y estuvimos encerrados, digamos, incluso durante todo el tiempo que estuvimos no podíamos salir a la calle, estuvimos en una zona que estaba reservada para los Juegos Olímpicos de invierno en ese momento, y nos pusieron ahí. Bueno, una de las personas de la delegación le dio COVID positivo. Sí. Eso es En China, mientras estábamos ahí, una de las personas, cuyo nombre me voy a reservar, pero se armó un lío diplomático, ¿no? Porque imagínate China, ¿no es cierto? El tema del COVID era un tema político, incluso a nivel internacional, y una de las personas de la delegación del Ecuador positiva. Y el resto de nosotros íbamos a conocer a Xi Jinping y a estar con él y en las negociaciones y sentados con altos funcionarios de China, y imagínate, esto no podía darse. Entonces, le aislaron a esta persona, le pusieron en otro lado de la Villa Olímpica donde estábamos, y a nosotros nos retrasaron las reuniones, etcétera y demás, y nos tuvieron varios días hasta ver si que realmente teníamos COVID o no, ¿no? Y finalmente lo que hicieron es elevar el nivel de protocolo. Nunca pudimos estar cerca, así de tú a tú, digamos, de Xi Jinping y el resto de funcionarios públicos. Y además querían hacer que la persona que estaba con COVID se quede en China, aislada en un hotel, en un hospital en China, ¿no? Entonces nosotros, claro, se armó un lío diplomático a nivel de Cancillería, el presidente dijo, no, yo no le voy a dejar que se quede, y demás, todo eso. Logró el presidente Lasso hacer que esta persona se suba al avión y que nos devuelvan, digamos, hacia España. Claro. Y entramos a España También con COVID. claro. Iban repartiendo el COVID. Claro, aislado, etcétera y demás. Y al final, esta fue la anécdota, digamos, de ese momento en China. Pasada de la aislación que tuvimos y todo el tema, una persona terminó con COVID en China, ¿no? Imagínate, entonces así. Después la otra anécdota que les puedo contar
Esta más compleja, digamos, ya. He tenido varias, en la asociación de bancos tuve un par de crisis muy fuertes en mi trabajo como presidente de la asociación, pero una de las crisis más duras que he tenido que pasar fue cuando hubo la paralización indígena en el 2022, en junio o julio del 2022. Claro, yo, ministro de Producción, estaba a cargo de tratar de organizar los convoys de las empresas que tenían que abrir camino para pasar, digamos, de la costa a la sierra, de la sierra a la costa, a la Amazonía, etcétera, porque los productos se estaban agotando, ¿no? Y acuérdense, en Quito tuvimos 3 semanas encerrados, ya no había gas, no había gas para los enfermos, ¿no es cierto? No había oxígeno, etcétera y demás. Entonces, estaba muy complicado el tema. Y a mí me encargaron el abrir la carretera que pasa hacia Nanegalito. Entonces hice todo el tema con el ejército, con los comandantes de policía, el ejército, las empresas se sumaron para poder ir atrás en convoy. Entonces las principales empresas del país de alimentos se sumaron y estaba entonces el ejército, la policía y atrás un convoy de empresarios. Y resultó mal esa planificación que se hizo porque iban a ir más de 500 policías y esa tarde, en lugar de ir los policías allá al centro de la mitad del mundo y abrir el camino, tuvieron que la mitad de ellos venir al centro histórico porque se estaban tomando el Congreso, etcétera, y demás, y la Casa Presidencial. Entonces se dividió, se atrasó. Y eso resultó en un ataque que hubo en la mitad del mundo, y en el cual incluso hubo muertos, heridos y demás. Y yo estaba a cargo, digamos, de ese convoy que se estaba abriendo. Para mí esa noche yo sentí lo que debe sentir un general que manda a la gente, digamos, a la guerra a morir y que termina las cosas así. Entonces fue muy complicado porque además, claro, después hay que dar la cara con las empresas se les quemaron las plataformas, algunas empresas prestaron incluso tractores para abrir la vía, les quemaron, les dañaron. Entonces fue un aprendizaje muy, muy doloroso de cómo funciona el país en medio de una crisis de ese nivel, ¿no? No estamos preparados. No estábamos preparados, en realidad no sabíamos con qué estábamos lidiando. ¿Con qué estábamos lidiando? No estábamos lidiando con manifestaciones sociales, indígenas, tradicionales, estábamos lidiando con mafiosos. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, yo no me arrepiento, creo que hay muchos sacrificios, pero además yo sí salí con el gusto de haber dejado una gran cantidad de políticas públicas bien hechas, sin duda los acuerdos comerciales, la política industrial de clústeres, una política de competitividad que no se había hecho en el país, y también a cargo del sector pesquero, que bueno, ese es otro tema, no tenemos tiempo ahorita de hablar del sector pesquero. Con otra mafia. Sí, unas mafias mucho más complicadas del sector pesquero, relacionadas con temas incluso de drogas, sobre todo el sector pesquero artesanal. Mucha informalidad, bueno, imagínate un ministro quiteño manejando también temas de pesca y en un ministerio que se convierte en un superministerio. El Ministerio de Producción es Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ¿no? Que en algún momento eran 4 ministerios de funciones separadas y durante la pandemia se juntaron. Entonces, es demasiado grande para manejarlo, pero bueno, eso es lo que hicimos. No, ya. Sí. Julio, justo ya cambiando un poco el tema, ¿no es cierto? Volviendo parte de la academia. ¿Por qué la academia? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te decidiste dar ese paso o quedarte ahí? ¿O solo fue por la vida te llevó por ese camino? Sí, a veces uno cree que la vida está muy planificada y que uno y que uno juega ajedrez, sí, ¿no? Claro, y que acá voy. Perfecto, de aquí voy acá. Y seguramente algunas personas lo harán así. Para mí la vida y todo lo que he venido haciendo es una suma de diferentes oportunidades que las vas tomando, las vas dejando en el camino. Pero lo que siempre me ha marcado, y ahora yo tengo claro mi propósito, ¿ya? Y uno dice, ay, ¿cómo creas tu propósito? ¿Y cuándo te iluminas y dices, este es mi propósito? ¿En qué momento soy feliz? ¿En qué momento? No, lo vas creando, lo vas haciendo, lo vas sintiendo, vas viendo una suma de errores y de oportunidades y de cosas que haces bien y cosas que haces mal. Entonces, por ejemplo, para mí, mi propósito en mi vida, yo lo tengo definido como ayudar a inspirar cambios en diferentes niveles. Ayudar a inspirar cambios en los empresarios. Buenos cambios, ¿no? Buenos cambios, claro. Cambios positivos en la sociedad. Y entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, a mí me han ofrecido trabajos bien interesantes en empresas multinacionales incluso, con buenos sueldos, buenas pagas a nivel internacional, pero eso no va con mi propósito, porque si estoy dentro de una empresa no puedo inspirar cambios a nivel de la sociedad, no puedo seguir haciendo lo que me gusta, que es enseñar, que es inspirar, que es crear, incluso dar talleres, etcétera, además me gusta mucho. Entonces, ese es el propósito que me inspira. Entonces, la academia donde entro ahí es poco a poco, ¿no? Entonces, yo comencé en el IDE, me abrieron la puerta muy chiquito, muy joven. Claro, tuviste tuve mucha suerte en realidad, porque comencé a dar clases en un momento, ¿qué es lo que había pasado en ese momento? Pablo Lucio Paredes estaba dejando la cátedra de economía en el IDE.
Y yo estaba justo iniciando en el IDE. Y entonces probaron a unos profesores, muy buenos profesores que fueron nuestros de la facultad y demás, todo eso. Pero una cosa es dar clase de pregrado y otra cosa es dar clase de posgrado, sobre todo a empresarios, ¿no? Entonces no les fue bien y yo pasaba, literalmente, pasaba yo por el pasillo ahí del IDE, ¿no es cierto?, en la sede de Quito, y de pronto vi que había un lío y demás, todo eso, y el profesor renunciaba, y todo el tema, bueno, lloros por aquí, por allá, y yo levanté la mano y dije, bueno, voy a tratar de ir a unas clases, ¿no? Yo tenía 26 años en ese momento, y di la clase, no me fue tan mal. Tampoco me fue muy bien, pero no fue tan mal. Primera clase, ¿no? Primera clase. Traté de dar unas clases de ahí con algunas metodologías y demás. Y dijeron, ok. A gente mucho mayor que tú. Mucho mayor. O sea, la gente que le di clase en ese momento tenían mi edad ahora. Tenían 46 años o más, ¿no? Entonces, empresarios, demás. Entonces, claro, dijeron, ok, le vamos a aguantar este guambra, digamos, a ver qué va y demás. Nos sirve de transición, por lo menos. De transición, al menos no se quejaron de él. Y entonces le cogí gusto y comencé a trabajar, a estudiar más. Y ahí me vinculé con algo que me cambió la vida, Alfonso, que es, comencé a buscar un grupo que me permita elevar mi nivel de academia, mi nivel de teaching, como le llamamos, mi nivel de enseñanza. Con una metodología interesantísima, y es el grupo de Michael Porter en Harvard. Y eso fue en el año 2008. Entonces yo estaba comenzando a dar clases en el IDE, pero daba clases, digamos, de relleno, de micro y macro, estaba bien, pero siempre mi tema ha estado por el otro lado, el tema del desarrollo, la competitividad industrial, entender cómo se desarrollan los países y el rol de las empresas ahí. Y me vinculé con este grupo de Harvard, la verdad también por una capacidad de molestar y de estar ahí y de insistencia. Llamar, de escribirles. Entonces escribí literalmente a Michael Porter, que quienes saben, Michael Porter es el padre de la estrategia empresarial, claro, de la competitividad a nivel mundial, y era Harvard y demás, todo el tema. Y me cambió la vida porque después me llevó al PhD. Ahí sí me fui a Inglaterra, estudié competitividad de desarrollo económico, desarrollo de clúster, etcétera. Y bueno, y el resto ya es historia, digamos, de lo que he venido haciendo. Sí, claro. Oye, Julio, cuéntanos, ¿y Inglaterra cómo te fue? ¿Fuiste a estar con la familia? ¿Cómo fue el tema? Porque realmente es un PhD, es otra cosa, no es una historia, es una batalla distinta realmente. Para que no saben, un PhD son investigación pura, son muchos tiempo, realmente son años de investigación. Sí. ¿Cómo te fue por allá? A ver, tengo varias anécdotas ahí rapiditas. Entonces, mira, lo primero es que el PhD es una lucha contigo mismo. Requiere digamos, una madurez y un autoconocimiento de qué tienes que hacer, de tus límites, más allá de un conocimiento académico. No es tanto un tema académico, si es duro. Y después la anécdota que te iba a contar es que la primera clase que tuve, primera en la maestría, fue con un profesor chino y un profesor de econometría, ¿ya? Y tú sabes que econometría es súper complicado, ¿no es cierto? Entonces, claro, llegó el profesor este profesor chino, además muy difícil de entenderle, y sacó un libro verde, ¿no es cierto? Que creo que es un libro de Green, de econometría, y saca y dice, bueno, como ustedes ya están a nivel de PhD, entonces para los de maestría, ustedes pueden leer a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 8, y los del PhD a partir del capítulo 9 en adelante. Y yo abrí el libro y en el capítulo 1 no entendía nada. Peor el 9, claro. Estaba con mi familia, con la Sole, y estaba con mi primera hija Antonella en Inglaterra, primer día del PhD, y regresé a la casa literalmente llorando. Y le dije, Sole, esto está complicadísimo, o sea, no sé en lo que me acabo de meter. Entonces me entró todo ese síndrome del impostor, el miedo, claro, y la beca, y ahora qué hacemos, y está mi familia acá. Y entonces entre los dos dijimos, ok, Sole, tengo que meterme a estudiar, esto va en serio. Y entonces esa misma noche me fui a la biblioteca y me metí desde cero. Libro 1 de econometría, vamos a leer capítulo 1, paso 1, a ver qué significa. Yo literalmente, primero en inglés y con el profesor chino, y tratando de... Entonces, ahí entendí lo que es la econometría, claro, o sea, para qué es, cómo funciona, etcétera, y más. Y pasé esa clase, pasé con las justas, pero pasé con la que tenía que pasar, y de ahí en adelante ya dije, entonces ya, ahora tengo la confianza, y eso me sirvió para tener confianza de lo que iba a hacer. Y la otra anécdota es que fui con una hija. ¿Cierto? Fue el Sol y yo, fuimos con Lanto, que era chiquita en ese momento. Lanto debe haber tenido 3, 4 años. Y en el camino, entre una cosa y otra, nacieron 2 más. Claro. Entonces, tuviste tiempo, o sea, el PhD y 2 hijos. Entre los libros y demás tuvimos tiempo, y tuvimos 2 hijos. Ellos son ingleses. Ellos, o sea, no nacieron allá porque en Inglaterra no te dan la nacionalidad. Ya. Y segundo, estábamos solos, y entonces decidimos que vengan y los hijos nazcan aquí con el apoyo de la familia y demás. Entonces eso fue una complicación porque tuvimos que estar separados mucho tiempo y demás del tema. Y entonces ahí nacieron Sammy y Joaquín, entonces somos 5 en total en la familia hoy por hoy.
Caramba, qué chévere anécdota, mira, esa yo no la sabía, no me la habías contado. Sí. Qué chévere. Sabes que bueno, para un poquito ir terminando, me parece interesantísimo todo lo que nos has contado y todo tan humano y como todo, ¿no? hora de que concluya. Claro, sí, así veo, pues sí. Y eso que no hablamos todavía de la pesca y de lo que tiene que irse a ver lo de estos convenios con China y todo, pero bueno. Es la parte profesional. ¿Cómo ves ahora el futuro? ¿Hay futuro en el Ecuador? Ayer estuve yo en una entrevista en la que había pues algunas otras personas en la que no le ven futuro, peor económico, ¿no? O sea, no hay futuro. ¿Cómo lo ves tú el futuro ahora con este nuevo periodo? A ver, verás, yo en general en mi vida y sobre todo en la economía y en desarrollo soy un optimista empedernido, digamos, o sea, Claro. y creo que es lo que nos toca hacer también en el Hay que Ecuador, ser porque optimistas. si es que uno solo está en lo pesimista y negativista y demás, te jala abajo. sí, te jala, ¿no es cierto? Y te quedas solamente en no hay cómo hacer nada, entonces veo mi círculo cuadrado y entonces eso es lo que le pasa al Ecuador, que somos muy individualistas y tenemos tal cantidad de crisis en lo empresarial, en lo público, en lo privado, en las familias, con la violencia peor, que comenzamos a mirar nuestro mucho más cerrado, ¿no? nuestro cuadrado, nos cerramos más. Y esa es una de las grandes diferencias entre los países que logran crecer y los que no logran crecer y desarrollarse en largo plazo. Esa voluntad de colaborar, de compartir, de juntarse, de resolver problemas conjuntos, de no creer que el gobierno de turno te va a solucionar todo, ¿no? Y ese es uno de los grandes aprendizajes. Antes yo lo decía y ahora siendo ministro y exministro lo ratifico. Los grandes problemas del país no se resuelven con el ministro de turno y el gobierno de turno. Requieren que se metan las empresas, requieren que se metan los gremios y requiere que la sociedad civil se organice para resolver esos problemas, sino que no encontramos espacios adecuados para que podamos resolverlos, para que podamos pasar de la crisis a la acción, digamos, ¿no es cierto? Claro. O del shock a la acción, haciendo referencia a mi Recuerden, lo pueden hacer tranquilamente en cualquier librería. el shock a la acción. Entonces, yo creo que el Ecuador sin duda tiene potencial. Y te doy algunos datos del potencial. Sector camaronero, ¿no? Cero intervención estatal, mucho de facultad propia del sector de desarrollarse. El sector camaronero estaba muerto en el año 2000 con la mancha blanca y hoy por hoy es el sector que más exporta en el Ecuador, ¿no es cierto? Y que ya dentro de poco le va a ganar, en un año normal le puede ganar al petróleo también, ¿no? Entonces tenemos un año normal $7,000 millones de exportaciones de camarón y que tiene un potencial de crecer muchísimo más. ¿Qué pasó con el sector camaronero? Se autoorganizaron e hicieron innovación entre ellos mismos y solo en China, por ejemplo, el sector camaronero creció de hace 10 años que exportaban menos de $50 millones, multiplicaron por 70 veces las exportaciones del camarón solamente a China. Tú toma cualquier producto del Ecuador, el café, el cacao, el banano, el Flores. camarón, las flores, algunos productos elaborados, Frutas también, los ¿no? chocolates, las frutas, que uno de esos son productos básicos, sí, son productos que no tienen mucho componente tecnológico, sin duda, etcétera, y demás, pero son productos en los que somos excelentes. Entonces, si ponemos en orden algunos temas claros y grandes, como por ejemplo tener mejores acuerdos comerciales y hacer que esos productos tengan mejores mercados, esos excelentes productos van a conquistar mercados. Entonces, yo les decía, por ejemplo, ayer en este evento con China, el siguiente producto que debemos estar viendo en China es el atún, porque en el acuerdo con China se bajó el arancel de ingreso a China del 15% al 0%. Entonces, este producto va a ser un boom. Pero uno dice, atún, bueno, hay un producto chiquito, por ejemplo, como la stevia. Quienes lo están viendo, métanse en stevia. La stevia, el Ecuador resulta que es un gran productor de stevia, que básicamente es un arbusto, es de una planta, ¿no es cierto?, donde saca el edulcorante que utilizamos en nuestro café y en postres y demás, en la industria. Y China es el mayor consumidor de stevia del mundo. Y en el TNC se bajó del 30% arancel al 0% arancel el ingreso de stevia. Ahí tienes un ejemplo de cosas. Y todo lo que ponemos en el Ecuador se da bien, se cultiva bien, se produce bien. ¿Qué es lo que nos falta? Más productividad. ¿Qué es lo que nos falta? Creer más en nosotros mismos, organizarnos, juntarnos, visión de largo plazo. Y esa visión de largo plazo no tiene que ver, repito, no tiene que ver con el gobierno de turno. Tiene que venir de las empresas, de los gobiernos, de la academia, mejor metida en los temas. La academia, sabemos, no está bien metida en los temas de desarrollo productivo. No está haciendo los análisis que tiene que hacer, no está haciendo lo crítica que tiene que hacer. Los debates no están haciendo de la academia. No aportan no aportamos. Pero para no quedarnos con lo negativo, la verdad es que el Ecuador tiene un potencial brutal y, sinceramente, creo que si le damos el chance, puede ser que no nos encante el gobierno del presidente Noboa hoy por hoy, que tiene muchos defectos y también tiene varias virtudes, pero si le damos 4 años de oportunidad, podemos tener al menos una visión de país de consolidar varias de las cosas 4 años. Y después ya comenzar a pensar en el más largo plazo. Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Pero el Ecuador en sí mismo es un país espectacular, maravilloso, con Así un montón de es. oportunidades, sino que no nos damos chance nosotros mismos de crecer, ¿no?
Claro, o sea, también hay que ver que tenemos este problema de la corrupción, ¿no? O sea, creo que sí, a veces uno da ganas de decir, bueno, hay que borre y comencemos de nuevo todos, porque si no, en todas partes tú encuentras, ¿no? Y claro, son pocas las personas honestas, los funcionarios honestos que pueden caminar por la calle sin ningún problema, pero también nos encontramos con todo lo demás que sí hace que uno se desesperance, ¿no? O sea, que ¿será que todavía tenemos oportunidad para estos jóvenes? Y no, uno que esté en la academia. Salir corriendo a veces. Salir corriendo y mandar a los hijos o nietos ya afuera, ¿no? Porque dices, aquí no hay nada. Claro, y también el tema de la inseguridad. ¿Tú no has sido víctima de la inseguridad? Sí, de hecho en la universidad, recuerda, Alfonso, me asaltaron, me hicieron un secuestro express, me rompieron la cabeza con un arma, con una pistola. La verdad, si hubiera sido en esta época, seguramente me hubieran matado, ¿no? Entonces, claro. Hay que dar gracias a Dios de que en ese momento no eran tan violentos o no te mataban cuando te trataban de robar. Entonces, delincuencia, inseguridad en el Ecuador sí ha habido siempre, pero a este nivel de mafias y demás, y sin duda que no. ¿Y hay esperanza para eso? No, eso es un tema bien complicado. O sea, de este tema no salimos otra vez, no salimos con la voluntad simplemente de un presidente que diga se hacen las cosas y con fuerza y con violencia. Claro. No, salimos con entender bien cuáles son las raíces del problema de la inseguridad, que no son solamente el tema de la violencia, que no son solamente el tema del narcotráfico, que no son solamente las mafias, sino que tienen que ver con temas sociales, tienen que ver con inequidad, tienen que ver con falta de oportunidades económicas, tienen que ver con una serie de temas también y corrupción, evidentemente, y la narcopolítica y todo lo que está pasando. Entonces tenemos que entender bien las raíces de ese problema complejo que tenemos y requerimos de ayuda internacional, y sin duda. Entonces ahí la colaboración. Este es uno de esos problemas de los cuales no se sale solito. Claro. Y ahí hay el ejemplo de Medellín, de cómo lo hicieron. Salieron con colaboración público-privada, con los gremios, las empresas, la academia, arrimando el hombro, haciendo proyectos de todo nivel, varios proyectos, no solo un proyecto, sino un montón de proyectos en Medellín, para convertirle a Medellín de la ciudad de Pablo Escobar en los años 90 a la ciudad más innovadora del mundo en los años 2000, ¿no? Ganó el título de la ciudad más emprendedora y más innovadora del mundo, incluso más que algunos países y ciudades del mundo y de Asia y de Silicon Valley y demás. Entonces, este es el camino que hay que seguir. Mira, sobre el tema de la corrupción, un aprendizaje que yo tuve en el ministerio, a patadas incluso, ¿no es cierto?, que uno aprende, y es cómo se ven las diferentes partes, ¿no? Entonces hay varias rupturas, te diría yo, en la sociedad, y eso es de que hay que arreglarlas. Primero hay una ruptura entre lo público y lo privado, ¿ya? El público le ve al privado como que los empresarios solo quieren hacer plata, que son capitalistas, que es el capitalismo salvaje, que es del dinero y que no tienen ningún interés social. Que no es cierto, las empresas tienen muchas buenas prácticas y son la base de lo que nos tiene que llevar a cambiar y desarrollarnos en el país. Y del lado privado hacia el público le ven como corruptos, le ven como burócratas, le ven como que no hacen nada. Entonces cada vez que te sientas en una mesa ya partes de ese punto de la ruptura. Esa es la primera ruptura. La segunda ruptura, el segundo quiebre que hay es dentro de lo privado en sí mismo. Las empresas, los gremios no terminan de colaborar en proyectos interesantes. Entre ellos, se ponen el pie, crean oligopolios, no permiten que llegue la competencia. Entonces, entre privados tampoco hay una visión de qué quiero hacer yo con mi sector. No hablemos de país. ¿Qué quiero hacer con mi sector? Con el maderero, con el manufacturero, con el sector bananero. ¿Qué quiero hacer con el cacao? ¿Qué quiero hacer con los textiles? ¿Qué quiero hacer con el software? ¿Qué es lo que sea? No hay una visión clara de hacia dónde quiero llevarle a mi sector. Y la última ruptura es dentro del sector público, ¿no? Qué difícil queda hacer que se mueva la gente y que colabore no solo dentro de un ministerio, sino entre ministerios. Y para tú poder hacer desarrollo económico, competitividad, innovación, atraer inversión, lo que sea, requieres que el ministro de Agricultura esté alineado, que el canciller esté alineado, que el presidente esté alineado y que todos los que están abajo en esos ministerios al menos te dejen avanzar. Claro. Y mis peleas dentro del ministerio no siempre fueron dentro de mi ministerio, ¿no? Entre públicos y privados no lo fueron, porque entendía vivir en el sector privado, fueron mucho más adentro. Relaciones interinstitucionales. Interinstitucionales. Claro. Y entonces ese también es otro de los nudos críticos que tenemos que romper. Entonces fíjate, hay varios temas que hay que ir haciendo, pero sin duda el Ecuador, para responder tu pregunta y terminar con esto, no solo tiene salvación, sino que puede ser un país competitivo, tiene oportunidades, pero hay que ir resolviendo los problemas rápidamente y en forma colaborativa. Yo creo más bien también que el Ecuador tiene futuro. ¿Por qué? Porque date cuenta tú los problemas que existen, ya identificarlos, y es un avance gigante, porque realmente a veces cuando tú vas a una estrategia y no sabes cuál es el problema, te demora mucho más. Aquí, como tú lo acabas de decir, mi querido Julio, sabes cuáles son los problemas, sabes dónde está la estructura, realmente hay que trabajarlos ahí, ¿no es cierto? Pero hay que, como falta voluntad política, falta voluntad de la sociedad, voluntad de los empresarios, y eso hay que cambiar, eso hay que motivar realmente, hay que buscar la manera en que también la academia se meta y comience a discutir en esos espacios donde podamos hacer ese cambio
que es bueno para todos, para que nuestros niños se queden aquí, para que nuestros sobrinos se queden aquí, para que la gente tenga mayor oportunidad, además, es muy importante realmente. Sí, creo que es una gran responsabilidad que tenemos los tres. Estamos en la academia, tenemos pues esa masa, ¿no es cierto?, que en la que se está formando aparentemente, pues hay que realmente hacerles ver que sí hay esperanza. Y creo que me quedo aquí yo con unas cosas muy importantes. Primero, ese tip que nos dio para los emprendedores, ¿no? Yo voy a ir a buscar dónde sembrar stevia. O sea, creo que es muy importante y creo que pues nos va, además ese optimismo, ¿no? Ese optimismo. Y sí, y un pedido aquí, por ejemplo, porque a veces uno sí se pregunta, ¿por qué en la política no hay gente buena? ¿Ya? Pero claro, se quedan 2 años y se van, pues. Es el problema, que uno, claro, ya dices, no, me harté. Pero creo que sí, la gente buena, la gente que puede aportar, la gente que es idealista, la gente que no quiere robar, la gente que quiere ayudar, como tú decías, se quede, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ojalá puedas volver, ojalá la Sole te den puesto a volver, porque creo que has aportado mucho, sin duda, y yo te agradezco muchísimo por estar aquí compartiendo con todos, con toda la gente que nos ve, por darnos esos tips, por esa sinceridad, esa calidez que siempre te han caracterizado, querido Julio. Sí, Julio, realmente un gusto tenerte aquí. Si quisiera que te despidas de nuestros usuarios, debo decir, pero de nuestros visitantes, de la gente que nos ve en el día a día, dándoles un mensaje más de positivo, ¿no es cierto? Que sean felices realmente, o ¿qué recomiendan en general? Sí, a ver, no, agradeciéndoles a los dos por esta interesante conversación y éxitos en el programa. Gracias. También. Mira, algunas de las cosas que hemos conversado. Entonces, primero es muy importante dejar de depender de otras personas y otras instituciones para motivarse, para hacer cosas, etcétera y demás. Creo que uno tiene que ir encontrando su propio camino. En ese sentido, yo cuando salí de ministro, por ejemplo, siempre te dicen, no, tú eres ya ministro, ya de aquí te vas a la FMI, a la OMC, las megas empresas del mundo van a estar golpeando para contratar, etcétera y demás. No es cierto. Es muy difícil reinsertarse después de ser ministro, sobre todo porque hay tanta cantidad de cantos de sirenas y gente que te ofrece, etcétera y demás. Cuando yo realmente logré reencontrarme después de mi paso de ministro al salir en el año 2023, fue cuando decidí olvidarme de toda la gente que decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer no sé qué, te van a ofrecer no sé cuánto. Dejé todo y me enfoqué en crear mis propias oportunidades. Claro. Incluso en lo académico, ¿no? Entonces, comenzar a vincularme y revincularme a nivel internacional, crear mis propios proyectos, mi propia imagen de consultoría, mis propios temas a nivel internacional, eso es lo que te permite crecer. Entonces, ese sería el mensaje para todos. Primero, creer y ser positivo, no dejarse abrumar por la cantidad de gente que siempre está pensando que todo sale mal, que todo está mal en el país, etcétera. Sí que hay cosas malas, pero hay muchísimas cosas y muchas oportunidades en nuestro país interesantes. Automotivarse, crear esos espacios para colaboración a todo nivel es lo que necesitamos para que este país se desarrolle. La suerte es el resultado de mucho trabajo, ¿no? Totalmente. Bueno, pues salud con un cafecito, ¿no? Gracias. Salud. Muchas gracias. Hasta luego.